Buenos días, virtuosas queridas. Estamos acá en este discipulado estudiando la epístola de Santiago. Así que para comenzar, bueno, escuchamos una alabanza de inicio, esperando que las demás se puedan conectar y bueno, por supuesto, pidiéndole al Señor que ministre en nuestros corazones y bueno, sea Él hablándonos en esta mañana. Ya las extrañaba, qué bueno poder estar por acá otra vez. Gracias por su comprensión. La semana pasada no hubo estudio. Y bueno, ya tendré más tiempo, un poquito de tiempo para contarles un poquito del retiro matrimonial que tuve junto con mi esposo y bueno, les platicaré más adelante. Así que comencemos dándole gracias al Señor. ¿Alguien le gustaría, por favor, dar inicio? Gracias, señora Vicky. También Amén. Ángela, por favor, si Amén. tú también nos puedes ayudar en oración, por favor. Amén. Amén. Buen día a todos. Buenos días. Señor amado, Dios de poder y de misericordia, esta mañana te damos gracias, Señor, por tus bondades, Señor, por todo ese amor que desde mañana, Señor, al despertar, Señor, abrir los ojos, podemos ver, Señor, todo ese amor que nos envuelve, Señor. Así te pido, Señor, por todas y cada una de mis hermanos, Señor, que todas esas oraciones que no han sido contestadas, Señor, tú, Señor, sé que las contestarás de una manera perfecta, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Sí, cuida de la salud, Señor, de nuestra hermana Blanquita, Señor. Y en especial te pido, Señor, por una hermana que ha partido de nuestra congregación aquí. La hermana Dorita acaba de dar un mensaje. Nuestra hermana Araceli alimentado, Señor, ha partido a tu reino, Señor. Da consuelo a su hijo, Señor, y a toda su familia, Padre Santo. Ella goza de tu reino, Señor, pues fue una sierva fiel tuya, Señor. Sabemos que no tenemos que entristecernos, sino alegrarnos porque sabemos que ha partido y está a tu lado ya sin sufrimiento, Señor, sin ningún padecimiento, Padre, Señor. Pero te pido que des consuelo a toda su familia, su hijo, abrázalo, Señor, fuertemente. Hazle sentir tu presencia, Espíritu Santo, que estás ahí con él, Señor, con toda su familia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que todos llegaremos, Señor, con esa fe grande de que algún día estaremos a tu lado, papito lindo, y te doy las gracias, Señor, por eso, Señor, porque sabemos que debemos de estar gozosos, Señor, cuando alguien parte de este mundo, Señor, pues somos tuyas y a tu lado vamos, Señor. Pero te pido, Señor, que estando aquí en la tierra, Señor, tú extiendas tu poder sobrenatural, Señor, sobre nuestra familia, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros seres amados, Señor, sobre nosotras, nuestro hogar, Señor, líbranos de todo mal y todo peligro, Señor, que en esos momentos de angustia, de desesperación, Señor, a nuestra mente lo primero que venga seas tú, Señor. Sí, Señor, clamemos a ti, Señor, con ese poder, Señor, y esa comisión de que estamos, Señor, bajo tu cuidado, Señor, y que se haga tu voluntad en nosotras, Señor, y en nuestra familia. Somos tuyas, Señor. Tú tienes, Señor, ya, Señor, escrita, Señor, en el libro de la vida, en tu libro de la vida, Señor, lo que sucederá en nosotras. Ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en ti, Señor, nuestro presente y nuestro futuro, Señor. Y danos, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, y entendimiento, Señor, más que nada para comprender, Señor, todas las situaciones que a veces no entendemos, Señor, y que suceden, Señor. Danos paz en medio de la tormenta, Padre mío. Te doy las gracias, Señor, por todo y cuanto nos da, Señor, por todo y cuanto nos bendice, nos socorres día a día, papito lindo. Te amamos, Señor, con todo nuestro corazón y te damos gracias por este estudio, Señor. Te doy las gracias en especial por nuestra hermana Urania. Padre, Señor, que ese retiro al que haya asistido, Señor, le haya dado nuevas enseñanzas, Señor, que haya regresado renovada espiritual, física, mentalmente, en todos los sentidos, Señor. Que tu Espíritu Santo sea quien hable, Señor, a través de ella, Señor, y nos ministre en este estudio, Señor, de este libro tan hermoso, Señor, que tú tienes, Señor, para nosotras como en tus sagradas escrituras, Señor. Sé tú con ella, Señor, hablando a través de ella, Señor. Sé tú con todas nosotras en nuestros hogares, Señor. Que te plantes en el centro de nuestro hogar, en el centro de nuestra vida, Señor. Pues sin ti no somos nada y contigo somos más que vencedoras. Sea bienvenido tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste con poder, Señor, en este estudio. Te pedimos que así sea en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén y amén. Sí. Amén. Ángela, ¿quieres continuar a agregar algo más, por favor? Amén. Amado Padre Celestial, Señor bendito, Rey de Reyes, Señor de Señores,
Le damos gracias, Señor, por lo que podamos estar reunidos, Señor, a través de esta plataforma para Así estar es. edificado, Padre hermano bendito. Le damos gracias por la vida de mi hermana Urania, Señor, por su amor para traernos a nosotras esta enseñanza, Señor. Le pido que su Espíritu Santo esté aquí con nosotros, Señor, y la use, Señor bendito, y a nosotros que nos dé entendimiento, Señor, y abra nuestro corazón para que su palabra haga vida, Señor, y seamos hacedoras de su palabra, Padre mío, que no Amén. seamos oidoras, sino que pongamos su palabra en práctica cada día, que usted nos corrija en lo que estamos haciendo mal, Señor, a través de su palabra. Padre Santo, también, Señor, encomiendo esta semana en tus manos, Señor, proteja a nuestra familia, nuestros hijos, nietos, Señor, todos los ponemos en tus manos, nuestros esposos, nuestros matrimonios, Señor, y también le pido por las naciones, Señor bendito, tenga misericordia, Padre, ante todos los desastres naturales, Señor, que están ocurriendo. Ahí donde está el dolor, Señor, que su misericordia llegue ahí, Señor, que no se sientan solos, Padre, que en medio del dolor, Señor, no digan ninguna palabra en contra tuya, Señor, que más bien te busquen, Señor, que se rindan y se humillen a tus pies. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por esta bendición de podernos levantar, Señor, de poder vencer la carne y pararnos a escuchar este hermoso discipulado que estamos haciendo. Amén y amén. Amén, Padre Celestial. Así sea en el nombre de Jesús. Gracias a ambas y bienvenidas sean todas. Santa querida, qué bueno también tenerte por acá y bueno, todas sean bienvenidas y quien pues vaya a ver este estudio diferido, sean también bienvenidas. Dios las bendiga y bueno, el Señor sea con todas nosotras hablando y ministrando nuestro corazón a través de su palabra. Así que, bueno, como bien saben, estamos estudiando la epístola de Santiago y hoy nos toca examinar y escudriñar la palabra del Señor en Santiago capítulo 4. Pero fíjense que yo les tenía un video, la verdad no sé si por cuestión del tiempo, porque el video tarda más o menos como 9 minutos y es como un resumen de de esta carta, de los 5 capítulos. Entonces creo que lo que voy a hacer es mejor de pasárselos en el chat para que de manera tranquila ustedes puedan observarlo, apuntar, porque incluso este video nos dice en resumen que hay dos enseñanzas básicas dentro del libro de Santiago. Dentro de los 5 capítulos hay dos enseñanzas primordiales que Santiago quiere comunicarnos. Así que por eso les digo que creo que por el tiempo para que ustedes puedan hacer pausa y estar oyendo lo que nos dice este video, lo encontré hoy en la mañana. Entonces, creo que se los voy a pasar al final para que ustedes en sus propios tiempos vayan, si ustedes gustan, anotando y también examinando lo que dice el video. Pero haciendo un poco de resumen o recordando más bien los 3 primeros capítulos de Santiago de esta epístola, abordan acerca de una vida cristiana práctica, cómo llevar a la práctica, valga la redundancia, la vida cristiana. Santiago capítulo 1 nos enseña a tener gozo en medio de las pruebas y a ser hacedores de su palabra, tal y como nos lo decía en oración Ángela y como lo hemos pedido muchas veces todas de nosotras, a que no solo seamos oidoras, sino hacedoras de la palabra del Señor. Es decir, poner en práctica lo que leemos y aprendemos de toda la palabra del Señor. Perdón. En el capítulo 2 de Santiago, prohíbe o habla de evitar la parcialidad o el favoritismo y explica también que la fe sin obras está muerta. Cómo es importante, perdón, que a través de la fe nosotros podamos manifestar la gloria del Señor aquí en la tierra, es decir, a través de nuestras obras, porque nosotros creemos es que hacemos como nos manda o como nos dice el Señor. La fe es la certeza absoluta de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En Santiago capítulo 3 nos advierte y exhorta sobre el entender el poder destructivo de la lengua
que nosotros ya lo hemos estudiado, lo hemos quizá escuchado en diferentes prédicas, estudios, la importancia de conocer el poder de la lengua, del poder de hablar bien o las consecuencias de maldecir. Y también este capítulo, el capítulo 3, nos habla acerca de la sabiduría de Dios y hace el contraste con la sabiduría humana. Así que en sí, cuando yo estaba viendo el video, les digo, tomé algunas notas que igual les voy a compartir, ¿verdad? Aquí lo que nos quiere enseñar Santiago en esta epístola no es una nueva información o nueva teología, como decía el video, sino que quiere exhortarnos a un llamado de atención, a evaluar nuestra vida cristiana en cómo estamos viviendo esa nueva vida en Cristo. Es como aquí lo que hace Santiago es que nos llama a que nos examinemos. Es llamarnos a cada una por nombre a que nosotros examinemos nuestra forma de ser y actuar y si está acorde o alineada a la palabra del Señor. Este libro de Santiago está lleno de discursos de sabiduría y mucha de lo que habla Santiago tiene que ver con las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte, que eso está en Mateo del capítulo 5 al 7 y también tiene mucho de los proverbios, del libro de proverbios. Así que nos habla de la sabiduría del Señor, que eso también lo podemos ver desde el capítulo 1 al 9 de Proverbios, que ahí habla todo cómo es la sabiduría del Señor y hace el contraste con la sabiduría humana. Nos reta a que seamos verdaderamente sabias. Y este libro de enseñanzas, como le digo, conforme a lo que decía este libro, es de que hay alrededor de 12 enseñanzas que podemos poner en práctica con el libro de Santiago. Así que diciendo eso, ¿qué les parece si vamos comenzando a leer Santiago capítulo 4? Este capítulo es corto, tiene 17 versículos y me parece que hoy nos vamos a enfocar en los primeros 10 versículos, porque en la primera parte de Santiago 4 habla la amistad del mundo. Y vuelvo y digo, es una exhortación a hacernos un autoexamen, a evaluar cómo es nuestra vida en Cristo, si está alineada a la palabra del Señor. De igual manera, vamos a leer los 17 versículos, así que si hay dos personas, por favor, que quiera leer del versículo 1 al 10 y la segunda persona del 11 al 17. Amén. Amén. Gracias, Ángela. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Acer- Acercarse más a Dios. ¿Qué es lo que causa la disputa y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan por conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos con Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Qué creen ustedes que quieren decir las escrituras cuando afirman que el espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros está lleno de envidia? Sin embargo, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos. Como dice en las escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor,
que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Amén. Bien, gracias. ¿Alguien quiere continuar del 11 al No juzgar, 17? amén, Ah, amén, gracias. perdón. No juzgar a los demás. Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios quien ha dado la ley. Es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir entonces. ¿Qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos. Haremos negocio allí y ganaremos. ¿Cómo saben qué será? ¿De qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y no se esfuma. Lo que debería decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes. Pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacer. Amén. Gracias, gracias a ambas por leer. Y bueno, es así como comenzamos a escudriñar la palabra del Señor en Santiago capítulo 4. Y como le digo, creo que hoy nos va a dar el tiempo para dividir los temas, ¿verdad? Primero lo que es la amistad con el mundo y la otra parte son las calumnias o no juzgar a los demás, como decía señora Vicky, que dice en su versión. Así que vamos a dividir uno del otro. Así que nos vamos a concentrar en los primeros 10 versículos empezando a entender qué es lo que nos dice Santiago. Y si ustedes se dan cuenta, la primera parte yo tengo acá Reina Valera, comienza Santiago con dos preguntas. Primero dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y me parece a mí que, como les digo, comienza con una primera pregunta y la segunda pregunta parece ser la respuesta de la primera. Dice acá, vienen de las guerras, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Y acá lo que nos quiere enseñar Santiago es que la fuente de las guerras y los pleitos entre los cristianos siempre es la misma. Y es que hay una raíz de carnalidad, es regirse por la carne, los deseos. Hay una guerra interna dentro del creyente. Cuando habla ahí, porque acá esta versión dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, habla de las pasiones de la carne. Los creyentes que caminan en el Espíritu Santo no pueden vivir en guerras o pleitos entre ellos. Y no solo habla de una contienda con otro hermano en Cristo, sino en esa misma guerra de seguir los deseos de la carne, de seguir haciendo su propia voluntad en vez de seguir la voz del Señor. Santiago acá deja claro que esta manera contenciosa de vivir viene o proviene de sus propias pasiones. Así que así es como comienza Santiago dándonos la primera exhortación de que evaluemos de dónde vienen esas guerras y pleitos, no solo que que tenemos con los demás, sino que también de hacer un autoexamen de lo que desea nuestra propia carne. El versículo 2 continúa como siendo parte del uno. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Acá nos dice, desean lo que no tienen, matan para conseguirlo, envidian lo que otros tienen. Por eso luchan y hacen guerra para quitarlo. Miren qué fuerte cómo lo describe él acá. Aquí nos habla de una manera egoísta, vana, que no muestra a Jesús.
Y se puede ver claramente que es algo de la carne, las pasiones de la carne, los deseos de la carne, una vida guiada por las pasiones, una vida insatisfecha, porque cuando estamos caminando dentro del Espíritu, en el Espíritu Santo ya no buscamos nuestros deseos, sino lo que desea el Señor, hacer la voluntad del Señor. Y aquí habla que no hay un corazón conforme al corazón de Dios. Santiago, más que representar un asesinato literal, es la condición del corazón. Y eso lo dijo Jesús en el Sermón del Monte. Me gustaría que alguien o dos personas, por favor, de diferentes versiones, podamos leer Mateo 5, 21, 22. Mateo 5, 21, 22, por favor. Bienvenida Telmita, qué bueno que está con nosotros. Aquí veo que se están conectando. Santa, Amén. ha saludado a amén. A ver, por favor, Santa. Mateo 5, 21, 22. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo, no maten, pues si alguien mata a otro, será castigado. Pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje con otro tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales, y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Wow, qué fuerte, ¿verdad? Amén. Alguien, señora Vicky, quiere leer Sí, bendiciones, bendiciones, Mel, qué en bueno que estás acá también. la versión Dios habla hoy. Ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo, no mates, pues el que mate será condenado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano lo juzgará la Junta Suprema, y el que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno. Wow, miren, cuando yo leí eso hoy en la mañana, dije, perdónanos, Señor, perdóname, Sí, Señor. Y así como les digo, Santiago, que más que representar un asesinato literal, habla de la condición del corazón de las personas. Y aquí justamente como lo explica Jesús, ¿verdad? Acerca del enojo, de la ira, de la condición del corazón. Así que después ahí continúa versículo 2. Estamos en Santiago 4, versículo 2. Dice ahí, pero no tenéis porque no pedís. Voy a volver acá, dice, eh, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pero no tenéis lo que deseas porque no pedís o pedís mal, dice otras versiones. La razón de nuestros deseos destructivos existen, o más bien, la razón de nuestros deseos destructivos, perdón, existen entre los cristianos y es porque no buscan a Dios. Voy a leer lo que yo escribí, disculpen. Es porque no buscan a Dios. Y cuando lo hacen para que satisfaga sus propios deseos. Por eso es que esos deseos destructivos, los deseos de las pasiones que habla acá Santiago, ¿verdad? Es algo que no viene alineado a la palabra de Dios, porque cuando pedimos, pedimos mal. Santiago aquí no solo nos dice que hay un gran poder en la oración, pero también dice lo que aquí nos dice que el motivo de que uno puede vivir como un indigente espiritual. ¿Y qué quiero decir como indigente espiritual? Es decir, que anda como... Funciona como un mendigo físico, ¿saben? Ustedes conocen a los que son mendigos físicos que dependen de la caridad ajena para sobrevivir y no le piden al Señor. Aquí repito lo que yo había escrito. Santiago nos recuerda aquí el gran poder de la oración y el motivo en que uno puede vivir como indigente espiritual. Qué importante es acá lo que nos dice, ¿verdad? En el versículo 3. Pedís y no pedís porque pedís mal para gastar
en vuestros deleites. Aquí no solo nos está diciendo que cuando pedimos, pedimos mal, sino que es en base a nuestros propios deseos. Y después en el versículo 3, ¿verdad? Perdón, el versículo 3 es el que estoy hablando. Dice, después de tratar el problema de la falta de oración, ahora Santiago aquí trata de abordar que hay una oración egoísta. Esto, si se dan cuenta, lo hacían y lo pedían, lo hacían en ese tiempo, la iglesia primitiva, pedían con motivos egoístas. Debemos recordar que el propósito de la oración no es persuadir a Dios para que haga nuestra voluntad, sino el propósito de la oración es para que nuestra voluntad se alinee a la voluntad del Señor. Y eso me recordó a Mateo 6:10. ¿Alguien lo puede buscar, por favor? Mateo 6:10. Amén. Gracias. Que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Amén. Amén. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Y nosotros tenemos que en nuestras oraciones preguntarle al Señor que nos muestre, que nos revele cuál es su voluntad para distintas situaciones que nosotras vivamos diariamente. El verbo gastar que usa acá Santiago en el versículo 3, cuando dice para gastar en vuestros deleites, es el mismo verbo que usa para describir el derroche del hijo pródigo que está en Lucas 15. Así que los deseos destructivos persisten incluso si oramos, porque lo hacemos de manera egoísta. Qué importante es que nosotros alineemos nuestra voluntad a lo que quiere y desea el Señor en nuestras vidas. Después, el versículo 4 y 5. ¿Alguien quiere leerlo nuevamente, por favor? Estamos en Santiago 4. Santiago 4, 4 y 5, por favor. Amén. Gracias. Ustedes no aman a Dios ni lo obedecen. ¿Pero acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues sí, así es. Si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. ¿Acaso no creen que, como dice la Biblia, Dios nos ama mucho? Amén. Mira, la versión que tú leíste, no quiero decir que sea más suave, pero la dice de una manera, ustedes no aman a Dios. Y en el versículo 4, acá en Reina Valera, hay una expresión de dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Aquí hay una expresión de reprensión por la falta de compromiso y la codicia de los cristianos. Vuelvo y repito, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esta expresión de oh almas adúlteras es una reprensión usada en el vocabulario del antiguo pacto. Dios habló de manera clara en el Antiguo Testamento cuando el pueblo, fue atraído a ciertas formas de idolatría. Y vamos a ver tres versículos. Alguien puede buscar, por favor, Jeremías 3, 8, 9. Repito, Jeremías 3, 8, 9. Y acá, cuando habla de esa expresión almas adúlteras, es el mismo vocabulario que Dios usó en el antiguo pacto para, eh, eh, para, para hacer entender que el pueblo fue atraído a ciertas formas de idolatría. Jeremías 3, 8, 9. Así es, así como dice Telmita, el adulterio espiritual, correcto. Jeremías 3, 8, 9. Amén. Gracias.
Aunque supo que yo rechacé a Israel, me fue infiel y me puso en vergüenza al adorar a otros dioses. A Israel no le importó traicionarme, al contrario, contaminó el país y me ofendió al adorar ídolos hechos de piedra y de madera. Gracias. Después está Ezequiel 6:9. Ezequiel 6:9. Y de una vez, si gustan, les digo también en el mismo libro de Ezequiel, después del capítulo 6, nos vamos al capítulo 23, versículo 37. Así que es Ezequiel 6:9 y después Amén. Ezequiel 23:37. Amén. Gracias. Sí. Ezequiel 6:9. Luego cuando estén desterrados entre las naciones, se acordarán de mí, reconocerán cuánto me duele la infidelidad de su corazón y la lujuria de sus ojos, que anhelan a sus ídolos. Entonces, al fin, se odiarán a sí mismos por todos sus pecados detestables. Amén. Y por último, Ezequiel 23:37. Miren, Gracias. entonces vinieron y cometieron adulterio con ella y la corrompieron en la cama del amor. No obstante, después de contaminarse con ellos, los rechazó con asco. Amén. Wow. Amén. Así que aquí cuando habla, ¿verdad? De oh almas adúlteras, como nos dice acá, ¿verdad? El adulterio espiritual. Aquí Santiago lo ve, o ve, mejor dicho, la codicia también es idolatría y es amistad con el mundo. Repito, la codicia. Santiago acá no la hace ver como la idolatría y es amistad con el mundo, que justamente ahí nos dice, quien es amigo del mundo no puede ser amigo del Señor. Por lo contrario, se vuelve enemigo de Dios. ¿Alguien puede leer, por favor, Colosenses 3:5? Colosenses 3:5. 3:5, perdón. Sí, Colosenses 3:5. Gracias. Sí, amén. Hagan, pues, morir todo lo que hay de terrenal en ustedes, que nadie cometa inmoralidad sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni se deje llevar por la avaricia, que es una forma de idolatría. Amén. Así que acá, ¿verdad? Nos está diciendo, ¿verdad? Santiago, que reconoce que nosotros no podemos ser amigos del mundo y ser amigos de Dios al mismo tiempo. Aquel que es amigo del mundo es aquel que está, el amigo, perdón, el mundo está en rebelión contra Dios. Y nosotros entendiendo eso, no podemos ser amigos del mundo y decirnos ser amigos o aliados de Dios. Y también me vino a eso Mateo 6:24, que no se pueden servir a dos señores. Y si alguien la quiere leer para recordarlo, podamos leerlo para entender que no podemos estar en ambos lados al mismo tiempo. O estamos del lado de Dios o estamos del lado del mundo. Mateo 6:24. Así es, amén. No podemos agradar a dos señores. Y sabemos que quien gobierna el mundo es Satanás. Mateo 6:24. Sí, señora Doris y después señora Vicky. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios
y a las riquezas. Amén. Amén. Señora Vicky. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a estar esclavizado al dinero. Amén. Gracias. Así que aún el deseo de ser amigo del mundo constituye enemistad con Dios, como dice el versículo 4. Y eso me hace pensar de que Santiago acá nos muestra la realidad de la iglesia primitiva, es decir, al principio de la iglesia tenían esa lucha de la carne, de las pasiones, de vivir en el mundo, ¿verdad? El mundo secular. Había mucho que lidiar en ese entonces también. Así que muchas personas podrán romantizar el carácter espiritual de los primeros cristianos, pero acá Santiago nos muestra la realidad que combatían en ese tiempo y que hoy es igual. Así que tenemos que entender esta parte de Santiago de exhortación, así como lo hizo en aquel tiempo, es una exhortación hoy para nuestros días. El versículo 5 aquí de nuevo Santiago hace una pregunta, dice, ¿o pensáis que la escritura dice en vano? Que el Espíritu, y está hablando acá del Espíritu Santo, que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. No sé si alguien tiene una versión distinta que quiera leerla para entender también que lo que dice otras versiones, el versículo 5. Pero acá Santiago, vuelvo y digo, nos hace la pregunta, ¿o pensáis que la escritura dice en vano? ¿Es en vano lo que está escrito en la palabra del Señor? Que Él nos anhela celosamente. Recordemos que celoso es uno de los nombres del Señor. ¿Alguien quiere leer nuevamente Santiago 4:5? Amén. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotras le sea fiel. Amén, Y Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. amén. Miren qué Ya hermoso. leí hasta el 6. Está bien, está bien. ¿Puede leer nuevamente el 5? Que el Espíritu que ha Sí. depositado en nosotros nos anhela, dice. ¿Acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Amén. Que desea que le seamos fiel. Nos recuerda que Dios es celoso. Y hay varias porciones de la palabra que nos recuerda de un Dios celoso. Deuteronomio 32:16, Éxodo 34:14. Repito, Deuteronomio 32:16, Éxodo 34:14. ¿Alguien tiene Deuteronomio 32:16? Les voy a decir Deuteronomio 32:16, Éxodo 34:14 y por último, Zacarías 8:2. Amén. Amén, gracias. Deuteronomio 32:16. Lo provocó a celos al rendir culto a dioses ajenos. Lo enfureció con sus actos detestables. Amén. Amén. Lo hizo sentir celos y lo enfureció. Y está hablando del pueblo de Israel, del pueblo de Israel, provocó al Señor. Éxodo 34:14. Yo, Amén. amén. Señora Doris. Y señora Vicky, usted nos ayuda con Zacarías 8:2, por favor. ¿Por qué no te has de inclinar a ningún otro Dios? Pues Jehová, cuyo nombre es celoso,
Dios celoso es. Amén. Amén. Zacarías 8:2. El Señor de los ejércitos celestiales dice: Mi amor por el monte Sión es intenso y ferviente. Me consume la pasión por Jerusalén. Amén. Así que algunos de estos versículos que les acabo de compartir, podemos ver en la palabra del Señor que nos dice y nos recuerda que Dios es celoso. Y el versículo 5 de Santiago 4 nos habla, ¿verdad? De la presencia que mora en el interior del Espíritu Santo, tiene un anhelo celoso por nuestra amistad con Dios, no con el mundo, como decía el verso anterior. Así que nos vuelvo y digo, creo que toda la epístola de Santiago y cada versículo nos llama a la exhortación, a la evaluación de cómo es nuestra vida cristiana diariamente, a quién estamos sirviendo, cómo llevamos nuestra vida cristiana. Estamos mitad del tiempo en la vida secular y mitad del tiempo alabando al Señor. ¿Cómo es nuestra vida? Porque tal cual, así como somos en la iglesia, como cuando leemos la palabra del Señor, que le estamos pidiendo al Dios Todopoderoso que nos llene, nos purifique y nos transforme, tal cual así debemos mostrarnos en los trabajos, en la calle, con las amistades, en la casa, en donde quiera que nosotros estemos. Continuemos del versículo 6 al 10, que aquí se podría decir que están las soluciones para todo esto, como que nos da la respuesta, Santiago, la respuesta, las soluciones para toda esta contienda. Y solo se los puedo resumir en dos cosas. Primero, ser humildes y ponerse de acuerdo con Dios. Pero leámoslo otra vez. Estamos en Santiago 4 y si alguien quiere leer nuevamente el versículo 6 al 10, por favor. Amén. Amén. Y Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Amén. Amén. Así que del versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Como les decía al inicio, toda la epístola de Santiago está basada en las enseñanzas de Jesús, primeramente del Sermón del Monte, y también tiene mucha sabiduría obtenida del libro de Proverbios. Y Proverbios nos dice en varios versículos cómo Dios resiste al altivo, al orgulloso, al soberbio, dice. Y acá nuevamente dice, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eh, cuando la palabra de Dios dice que resiste a los soberbios, es decir, que pone freno a las personas orgullosas, a las personas que son arrogantes y autosuficientes, que creen no necesitar de Dios, pero muestra su favor inmerecido a quienes son humildes. Cuando se habla de humildad, se habla a quien admite con sinceridad su fragilidad, su dependencia, quien admite sus errores, quien admite la necesidad de Dios. Cuando hay un corazón quebrantado, cuando hay un corazón sencillo, Dios muestra su cercanía, su dirección y su favor.
Esto podemos ver de que cuando, por eso es aquí el versículo 6, ¿verdad? Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cómo somos nosotros en nuestro diario vivir? Y no tanto cómo nos comportamos con los demás, sino la condición de nuestro corazón. Cuando realmente mostramos nuestra fragilidad, cuando reconocemos nuestros errores y esa necesidad de dependencia de Dios. Es ahí cuando Dios se puede acercar. Porque el versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Miren qué hermoso dice ahí. Me estoy saltando un versículo y ahorita vamos a regresar al 7, pero qué hermoso cómo nos lo explica acá Santiago, que mientras nosotros tengamos un corazón quebrantado, humilde, sencillo ante el Señor, Él muestra su cercanía, Él muestra su dirección y su favor para quienes lo buscan. Perdón, ¿Sí? la puedo interrumpir tantito. Gusta que les lea algunos versículos que hablen de la soberbia Por favor, de sí, Proverbios. gracias. Mire, está Proverbios 16, 18 que dice, antes del gran golpe viene la soberbia, antes de la caída hay un espíritu muy altivo. Proverbios 11:2, cuando llega el orgullo, la deshonra viene atrás, la sabiduría vive con la gente humilde. Proverbios 8:13, el temor de Dios es odiar el mal, la soberbia, el mal camino y la boca mala son cosas que Dios aborrece. Proverbios 29:23, la soberbia baja al hombre, el humilde de espíritu recibe honra. Proverbios 13:10, la soberbia solo causa peleas y discusiones. La sabiduría está con lo que acepta consejo. Amén. El libro de Proverbios, gracias, señora Vicky, nos hace el contraste entre los orgullosos o soberbios, altivos con la humildad. Es tan importante que nosotros evaluemos, ¿verdad? Y veamos a la luz de las escrituras cómo mira el Señor de aquellos que son orgullosos, arrogantes o autosuficientes, es decir, que creen no necesitar del Señor, en contraste con el humilde, en contraste con aquel que realmente muestra su fragilidad y su dependencia del Señor. Así que gracias, señora Vicky. Para servir. Y después dice ahí, como dice acá Telmita, someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá a vosotros. Justamente como dice Telmita, eso es cierto. Muchos más se resisten a Dios y se someten al diablo. Qué contradicción, pero es cierto. Y para eso, eh, someteos a Dios. Y quiero compartirles, no hice muchas imágenes ahora, pero déjenme ver si puedo acá compartirles pantalla. Denme un momento, voy a hacer chica esta. Eh, ¿Pueden ver las imágenes? La imagen que tengo acá. Ok, Sí. gracias. Bueno, a la luz de la gracia ofrecida a los humildes, solo hay una cosa que hacer: someterse a Dios. Por eso aquí dice el versículo 7, someteos pues a Dios. Esto significa ordenarse bajo de Dios, rendirse a Él como nuestro único rey, un rey conquistador, y comenzar a recibir los beneficios de su reinado. Venga a nosotros tu reino, dice la palabra del Señor. Debemos someternos a Dios porque Él nos creó. Deberíamos someternos a Dios porque su gobierno es bueno para nosotros. Debemos someternos a Dios porque toda resistencia a Él es inútil. Pero justamente aquel que es necio, que también habla mucho la palabra en Proverbios del sabio o del necio, se resisten a Dios, pero es inútil resistirse a Él. Debemos someternos a Dios porque tal sumisión es absolutamente necesaria para salvación. Deberíamos someternos a Dios porque es la única manera de tener paz con Dios, de tener esa amistad con el Señor. Y después dice ahí, resistid al diablo y huirá de vosotros.
para resolver los problemas de la carne, de las pasiones y los pleitos que eso ocasiones, debemos también resistir al diablo. Esto significa estar en contra de los engaños del enemigo y de sus esfuerzos por intimidar. Mientras logramos resistir al diablo, se nos promete que huirá de nosotros. Y eso me recordó resistir, resistir por fe, y el resto lo hace la armadura espiritual que el Señor nos dejó. ¿Alguien puede buscar Efesios 6, 13, 14, por favor? Efesios 6, 13, 14. Ay, las leo aquí, permítame, alguien está escribiendo, pero no las leo. Deme un momento, como estoy compartiendo pantalla, no puedo leerlas. ¿Alguien la tiene? Sí, para que abra espérame, aquí está. Eh, Amén. Aquí es el gran secreto para vencer el mal, obedecer y practicar la palabra de Dios, y eso significa una total sumisión a su voluntad. Amén. Así es. Efesios 6, 13, 14. Si alguien lo tiene, solo abra su micrófono si son tan amables. 6, 13, 14. Por favor. Sí. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Amén. Amén. Como les digo, por fe nosotros nos sometemos al Señor y resistimos al diablo junto con la armadura espiritual que Él nos dio. La palabra resistir viene de dos palabras griegas que significan estar en pie y en contra. Estar en pie y en contra. Entonces acá lo que nos dice Santiago capítulo 4 versículo 7, nos dice que estemos en pie y en contra del maligno. Satanás huye ante la resistencia de un cristiano, el cual la fuerza y el poder y autoridad viene de Jesús, que lo hizo a través de la cruz. Y nosotros sabemos, por eso es que nos dice la palabra, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Podemos resistir las acechanzas, las tentaciones del enemigo cuando estamos alineados a la palabra del Señor. Versículo 8, y aquí les sigo compartiendo pantalla. Versículo 8 dice, acercaos a Dios, que les digo que me encantó me gustó mucho entender aquí lo que dice esta porción de la palabra. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y no sé si alguien acá, voy a buscar rápidamente otra versión que nos diga algo diferente. Dice acá Santiago 8, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Por eso quise hacer una pausa y no, más que todo el día de hoy, enfocarnos en lo que es la amistad del mundo y lo que nos lleva a estar en pos del mundo y no en pos de lo que dice la palabra del Señor, porque aquí hay una exhortación que nos hace Santiago. Y comienza acá en el versículo 8 diciendo, acercaos a Dios, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Acá, ¿verdad? Esto es una promesa, aquí lo escribí. Es una invitación y es una promesa. Es inútil someterse a la autoridad de Dios es inútil someterse a la autoridad de Dios y resistirse a los ataques del diablo y luego errar en cuanto a acercarse a Dios. Lo tenemos como promesa. Dios se acercará a vosotros en tanto que nosotros nos acerquemos a Él.
¿Qué significa acercarse a Dios? Y significa acercarse en la adoración, en la alabanza, en la oración. Significa acercarse pidiendo consejo a Dios. Significa acercarse para disfrutar de la comunión de Dios. También significa acercarse en el curso general y todo lo que está a nuestro alrededor. Y esto, ¿verdad? Yo lo había leído y por eso lo copié acá. En cierto modo, perdón, este texto ilustra la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. En el antiguo pacto, Dios le dijo a Moisés que no se acercara a la zarza ardiente y que se quitara los zapatos. Bajo el nuevo pacto, Dios le dice al pecador, acércate a mí y yo me acercaré a ti. Ahora la tierra entre Dios y el pecador ha sido rociada por la sangre de Jesús y podemos acercarnos a Dios sobre la base de esa sangre, sobre la base de Jesús. Y eso es lo que nos acerca al Señor. Él quiere, desea tener una amistad, una comunión, una cercanía con nosotros. Acérquense, acérquense a Dios, dice acá. Esto también muestra lo que Dios quiere hacer por el pecador. No dice, acércate a Dios y te salvará, o acércate a Dios y te perdonará. Aunque ambas son verdaderas, lo que Dios realmente quiere es estar cerca de nosotros, de tener una relación cercana y una comunión con cada individuo, con cada una de sus hijas. Y justamente el resto del capítulo vemos los resultados de acercarse a Dios. Cuando nos acercamos a Dios nos ayuda a resistir al diablo. Cuando nos acercamos a Dios nos ayuda a ser puros, a estar en esa purificación, a ser santos. Cuando nos acercamos a Dios nos ayuda a afligirnos por el pecado, es decir, a resistir a todo aquello que llama la carne, las pasiones del mundo y de la carne, a resistir porque nos acercamos a Dios. Cuando nos acercamos a Dios nos ayuda a hablar bien de los demás, que eso lo vimos en el capítulo pasado, los peligros y el poder que tiene la lengua. Acercarnos a Dios nos ayuda a pensar en las cosas externas, a tener esa sabiduría que también habla en el capítulo anterior, que hace el contraste de la sabiduría del humano, del mundo, con la sabiduría de Dios. Qué importante es acercarnos a Dios, porque justamente acercarnos nos ayuda, por eso les decía que es como la solución a todo, a todo a todo lo que nos dice Santiago en el capítulo. Mientras nos acerquemos a Él, podemos conocer su voluntad. Mientras nos acercamos a Dios, somos condenados por nuestro pecado. Dice, así que afligíos y lamentad y llorad. Y aquí lo que dice acá, versículo 9, ¿verdad? Me hace entender que debe haber un quebrantamiento en nosotros, pues es apropiado en cuanto a la convicción de pecado y somos obligados a buscar esa limpieza en la cruz. Cuando nosotros, por eso aquí yo creo que les había dicho, importante es ser humildes para admitir con sinceridad, perdón, nuestra fragilidad, nuestros errores. Por eso es que el Señor desea que seamos humildes. ¿Para qué? Para que nosotros también estemos convencidas de aquello que nos aleja del Señor, que tengamos convicción de pecado. Al usar las palabras como lamento y llanto, Santiago habla sobre la angustia del arrepentimiento y los términos del lenguaje de los profetas hebreos, que haya un quebrantamiento. Y después dice ahí el versículo 10, humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Mientras llegamos como pecadores ante Dios, ante el Dios Santo, nos humillamos apropiadamente ante Dios.
Entonces así es Él quien nos va a exaltar. Me gustaría que alguien me pueda ayudar a buscar, así como lo explicó Jesús en Lucas 18 del 10 al 14. Lucas 18 10 al 14. ¿Cuál, mi hermana? Lucas Disculpe. 18, sí, no hay problema. Lucas 18 del 10 al 14, por favor. ¿Gusta que lo lea? Sí, por favor. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Como les decía, ¿verdad? Mientras llegamos como pecadores ante Dios, no como un religioso autosuficiente, así como lo dice esta porción de la palabra, sino nos humillamos apropiadamente ante el Señor, es decir, llegar humildes ante el Señor. Entonces Él nos exaltará. Por eso, como leímos hace un rato, Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Y la gracia, el favor de Dios siempre nos exaltará. Este pasaje de Santiago ha descrito poderosamente que tanto el deber como la bendición del arrepentimiento. Debemos arrepentirnos, pero también es una bendición arrepentirnos, porque hallamos la gracia inmerecida del Señor y esa nos va a exaltar. Es una actitud voluntaria y recíproca. Amén. Así es, así es. Así que, bueno, les dije que íbamos a hacer una pausa, o sea, dividir de lo que es la amistad del mundo con las calumnias o el no juzgar a los demás que vienen de la mano, pero quería que pudiéramos entender la primera parte de este capítulo de Santiago 4. Así que lo vamos a dejar hasta aquí para que nosotros sigamos meditando en la palabra del Señor, que nos muestre qué nos falta aún crecer en espíritu para que estemos alineadas con el Señor, para que hagamos las cosas conforme a su palabra. Así que les dejo el micrófono para que puedan aportar qué les ha hablado el Señor o algo más que quieran decir en base a esta primera parte de Santiago. Así que las escucho. Hola, buenos días. Buenos días, Telmita. Bendiciones para Bendiciones. todas. Gracias, Andreita. Es muy, en las primeras horas de la mañana, ¿verdad? Muy, es un privilegio primero y después es muy, refrescante espiritualmente estar escuchando la palabra de Dios, eh, escuchar lo que Santiago nos está diciendo, nos está aconsejando, porque más que exhortarnos, son consejos que Él nos está dando. ¿Cómo nosotros podemos hacer? Y vemos en la primera parte estuve escuchando donde dice de dónde vienen las guerras y los conflictos, ¿verdad?
Los principales problemas y conflictos entre los cristianos derivan de la envidia y de su deseo egoísta de ser honrados, elogiados y reconocidos. Hoy en día nosotros vemos que quieren fama, aplausos y queremos ser reconocidos, pero casi muy poco se está hablando de arrepentimiento y de salvación. Y nosotros podemos ver en estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles y tan duros, y como dice, no podemos, que Dios es celoso y Dios no comparte su honra y su gloria con nadie. Nosotros tenemos que estar claros, aquí nosotros le estamos dando la gloria. ¿Estamos compartiendo la gloria de Dios con alguien? Amén. Aquí nosotros estamos sirviendo realmente. ¿Estamos sirviendo a Dios o estamos sirviendo al pastor? ¿Estamos sirviendo a la esposa del pastor? ¿Estamos sirviendo a nuestros líderes espirituales o estamos sirviendo a nuestro Señor? Y es algo que nosotros tenemos que tener bien claro porque estamos viviendo unos tiempos ahorita apocalípticos y podemos ser confundidos, porque ahí dice su palabra que aún sus escogidos van a ser confundidos si nosotros realmente nos agarramos de la palabra de Dios. Y es muy bueno, me da gusto ver de que es la palabra de Dios lo que estamos leyendo, porque Él es el que nos está hablando ahorita. Amén. Él es el que nos habla directamente, no es la prédica de nadie más, sino que Dios es el que nos está hablando. Y el responsable de todo esto, el principal responsable de la caída del hombre y de nosotros a veces, es el orgullo. Es el Sí. orgullo. A veces nosotros somos muy orgullosos, muy soberbios. No queremos aceptar, a veces queremos estar, yo siempre digo, como Raimundo, un pie en el mundo y otro pie con Dios. No, o estamos con Dios o estamos con el diablo. Aquí nosotros, ¿cuál es nuestra elección? Porque a veces nosotros pensamos es que, no, yo voy a la iglesia, yo oro, la oración de republicano, yo oro, yo ayuno, yo doy mi diezmo, yo ofrendo, y bueno, todo eso está bien, es tu obligación, tenés que hacerlo. Porque Dios no se complace de porque sos bueno, porque sos bonito, no. Dios se complace de la persona que tiene fe, de la persona que obedece su palabra. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, entonces ahí sí nosotros resistimos al diablo. Ahí sí nosotros es cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, nos sometemos a la palabra de Dios Amén. y obedecemos. ¿Y qué es someterse a la palabra de Dios? Es cuando Dios nos dice, tenés que perdonar. Usted tiene que perdonar. Deje de hablar de las personas, sea en mal o sea bien, no hable, porque es hablar. No tenemos que hablar de las personas. Someternos a Dios quiere decir que si Él nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces vamos a amar a nuestro prójimo, a obedecer. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿estamos obedeciendo a Dios realmente? No estamos, yo puse ahí, a veces nos sometemos más al diablo que a Dios. Ay, no, ¿qué va a hacer? Yo no voy a perdonar a esa mujer porque mirala, ella está diciendo, hizo esto, hizo lo otro, que por aquí, yo no voy a perdonar a mi esposo porque no, entonces aquí nos estamos sometiendo ahí, al diablo. Nosotros tenemos que someternos. Y cuando nosotros nos sometemos a Dios y estamos haciendo las cosas bien, entonces por consiguientemente nosotros estamos venciendo al mal con lo bueno. No Amén. importa, aunque aquella persona le haya hecho daño, aunque su esposo, su hijo, aunque su trabajo usted haya pasado una injusticia, usted sigue siendo justo. Porque hay muchas veces hacemos también oraciones que, Señor, yo quiero ese hombre. Y tal vez ese hombre es casado. ¿Cómo vas a querer ese hombre si el hombre está casado? Dios no te va a escuchar esa oración. O Señor, yo quiero tener dinero, quiero sacarme la lotería y haciendo cosas ilícitas. Dios no va a escuchar esa oración. O aquella oración que usted, Señor, yo oro para que le vaya mal a la fulana. Hay personas que hacen oraciones así y quieren que Dios le escuche la oración. Y Dios no te va a escuchar esa oración porque Dios quiere esos corazones humildes, entregados. ¿Y qué quiere decir aquí un corazón? ¿Qué quiere decir un corazón humilde? Un corazón que está dispuesto a escuchar la voz, a someterse a Dios,
Porque hay personas que quieren que las personas se sometan a ellos. No, usted no tiene que someterse a nadie, usted tiene que someterse a Dios y a las autoridades impuestas por Dios aquí en la tierra. Usted tiene que respetarla. Consecuentemente, si usted respeta a Dios, si usted obedece, si usted tiene el Espíritu Santo, aquí habló del Espíritu Santo, Santiago también. Si usted tiene el Espíritu Santo, mora en nosotros, consecuentemente que usted va a obedecer su autoridad. Y obedecer a su autoridad no quiere decir que usted va a ponerlo primero que Dios. Primero está Dios y después está la autoridad. Es como la esposa y el esposo. Primero está Dios y después está su esposo. No es primero su esposo y después su Dios, sino que a veces nosotros hacemos las cosas al revés. Primero ponemos a nuestros hijos, después ponemos a nuestro esposo y por último ponemos a Dios. Y por eso muchas veces las cosas no nos funcionan, porque le estamos dando el primer lugar a las cosas que son impuestas por los hombres aquí en la tierra. Eso se refiere a las cosas como nosotros estamos aquí, de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros, de dónde vienen las pasiones y combates de nuestros miembros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué nos pasan estas cosas? Porque nosotros le damos el primer lugar a las cosas más del mundo que a las cosas de Dios. Y por eso que digo, muchas veces nos sometemos más al diablo que a Dios. Y tiene que ser lo contrario. Tenemos que someternos más a Dios. Porque yo puse ahí también, es la clave. Aquí está la clave del secreto para vencer el mal. ¿Y cuál es esa clave? Someternos a Dios. Someternos a Dios en todo y más ahorita. No importa si nosotros estamos pasando una situación difícil, no importa si usted está enfermo, no importa si usted está problemas de matrimonio, no importa el problema, no importa cuál sea su situación, su problema, usted sométase a Dios, usted honrelo, órelo. Mira que a la medianoche dice que Pablo y Sila ellos oraban y ellos estaban encarcelados, que ellos podrían haber estado reclamando en esa hora, orando, y a la medianoche se rompieron todas las cadenas. Jesucristo, mire qué bendición más grande, y las puertas fueron abiertas. Porque usted no sabe si ese problema que está pasando ahorita, esa situación, Dios va a causar que eso sea una gran bendición en su vida. Así que no lo reclamemos, aunque sea muy difícil, aunque nosotros veamos, a veces no le encontramos salida a la situación, pero Dios tiene una salida y dice, ¿qué es lo que dice él? ¿Qué es lo que acaba de leer ahorita? Acercémonos a Dios, acerquémonos, pero lo vamos a hacer de una manera voluntaria. No nos acerquemos a Dios para estar esperando el bien. No nos acerquemos a Dios porque Dios es el que va a solucionar este problema. Es porque Dios yo necesito y Él me va a dar este dinero. No nos acerquemos a Él por eso. Acerquémoslo a Él por amor, porque lo amamos, porque lo queremos, porque Él ya entregó su vida por nosotros. Entonces, eso va a ser la diferencia, porque esa calidad de cristiano es lo que las personas del mundo van a ver en nosotros y consecuentemente nosotros vamos a llevar salvación a ellos. Pero mientras nosotros no hacemos esa diferencia, va a decir, mira, ¿qué diferencia hay si la chismosa no va a la iglesia, pero la chismosa también va a la iglesia? ¿Qué diferencia hay si esta desea mal al prójimo y la otra va a la iglesia también desea mal al prójimo? No hay ni una diferencia, pero si las personas miran ese comportamiento diferente, no, esa persona no es injusta, esa persona es justa porque nuestro Dios es un Dios de justicia. Entonces, ahí va, la persona va a ver una diferencia y así nosotros vamos a traer a las personas a los pies de Cristo. Son los consejos que nos da Santiago aquí. Amén. Son sus consejos que Él nos está dando. Cómo nosotros podemos vencer al mal. Cómo nosotros podemos vencer esa soberbia. Cómo nosotros podemos ser liberados de tantas ataduras y de tantas cosas impuestas por el mundo. No le sirvamos más al mundo, sirvámosle más a Dios. Amén. Nosotros sabemos que ahorita actualmente están los bombardeos en las redes sociales de tantas cosas, de tantos pastores predicando, y a veces nosotros nos envolvemos en eso y no nos envolvemos en la palabra de Dios, que es más importante, que es lo que estaba hablando ahorita Andrea, y le agradezco mucho realmente
esta enseñanza ahorita es maravillosa porque es uno de mis libros preferidos, Santiago. Me gusta toda la palabra de Dios, pero Santiago es uno de mis libros Favorito. que me ha gustado mucho meditar en él, porque me ha ayudado mucho también en nuestro crecimiento espiritual. Esto es lo que Santiago nos está hablando a nosotros hoy. Él ya pasó. Es lo que pasó en nuestro antepasado, que fue ¿cómo es? Bueno, fue lo que pasó con David, eso fue con David. Ahora Dios está buscando un nuevo David, una nueva Esther, una nueva Débora, que somos nosotros. Ahora Él nos está hablando a nosotros. Amén. Ahora somos nosotros los que tenemos que ser usados por Dios, usados por Él para ganar almas para el reino de Dios. Así que seamos ya sabias y ya sabemos que cualquier circunstancia que estemos pasando, cualquier problema, cualquier situación, ahí está la palabra que dice, acerquémonos a Dios con humildad, con corazón puro, haciendo oraciones sinceras. No tiene que ser palabras rebuscadas, palabras arevas, palabras árabes, palabras, no, tiene que ser con su humildad, así como usted platica con su amiga, con su amigo, así platica con Dios también. Y Él se agrada más de esa oración sincera, humilde, honesta. Mira, Señor, me estoy yendo mal. Mira, Señor, me estoy yendo mal por esto. Padre, yo creo que yo también, yo me estoy portando mal, Señor. Tú me conoces. Tú conoces mi corazón, ser sincero con Dios. Pero a veces estamos haciendo las cosas mal y a veces, no, Señor, yo no. Él es fulano, él es fulano. No, reconocer nuestros errores, nuestra falla, como decía Andrea. Eso es muy importante a los ojos de Dios, porque eso es fe. Eso es fe. Sabemos que nuestro Padre nos va a escuchar y Él nos va a dar una respuesta positiva y agradable para nosotros, para sus hijos, para sus hijas. Amén. Es lo que quería aportar. Gracias, Andreita. Gracias a usted, Gracias a Telmita. todas. Ahorita cuando usted dijo someterse a Dios, ¿verdad? Someterse a Dios significa ceder de forma voluntaria la propia voluntad Ujú. y el control de la vida para aceptar la autoridad, la guía y el propósito de Dios en nuestras vidas. Y justamente cuando hacemos eso, está formando nuestro carácter. Muchas personas confunden temperamento con carácter. Temperamento es con Ujú. lo que nacemos y carácter es lo que se va formando a lo largo de nuestra vida. Se forma poco a poco con la educación que recibimos, conforme lo que estamos envueltas en la sociedad, pero cuando somos cristianas se está formando nuestro carácter conforme a Ujú. las enseñanzas del Señor. Así que en medio de todo eso, cuando nos aprendemos a someter a Él, Él está tratando con nuestro carácter, nos está formando y voluntariamente, como dijo Telmita, ceder a que se haga su voluntad y no la mía. Y eso es algo hermoso para meditar. Como dijo ella, más que exhortación son consejos, es como nosotros tomar consejo de parte del Señor para nuestra vida. Así que gracias, Telmita. ¿Alguien más quiere compartir algo que haya aprendido? Yo, hermana, a mí me llamó mucho la atención como dice, es como habla sobre el adulterio espiritual, que es la idolatría. Sabemos que traducido a los cristianos es la idolatría y es también llamadas almas adúlteras, ¿sí? Es como vivimos una supuesta relación con el Señor, en una devoción con el Señor, pero al mismo tiempo vivimos los placeres del mundo. Sí, porque no es solamente adorar una esfinge, no es solamente adorar un cuadro, un altar hecho con manos de hombre, sino es el adorar y poner, como dijo Telmita, en primer lugar al esposo, a los hijos. Los amamos, sí, los amamos, pero tenemos que distinguir también entre el amor hacia nuestros hijos, nuestro esposo, y el amor total, el amor ágape hacia el Señor es lo principal que debemos de tener. Y yo recuerdo, una vez me dijo mi hijo, vino un día sábado a un convivio y al otro día, domingo, él quería que no fuera a congregarme y se molestó conmigo porque le dije, no, hijo, tenemos que ir a congregarnos porque somos del servicio. Y pues sí, llegamos a faltar, la verdad, pero solo que sea algo de verdad y muy allá, cada 2, 3 meses, no sé, y esa vez pues no se me hacía, digo, ya disfrutamos día sábado, no, mañana tenemos que ir, hijo, a cumplir.
Y él no conoce del Señor y su respuesta, ¿cuál fue? Dice, ¿cómo prefieres ir a convivir con gente que ni es de tu familia que con tu propio hijo? Y yo me quedé así, ya no dije nada, porque digo, no sabe y si yo me pongo a explicarle que yo al que voy a servir primeramente es al Señor y no a los hermanos, a las hermanas que llegan a congregarse. Porque Claro, mi servicio en primer lugar, nuestro servicio en general, para todas las que estamos aquí conectadas, nuestro servicio en primer lugar es al Señor y después al pueblo. Pero digo, si me pongo a explicarle a mi hijo que no conoce de la palabra de Dios, se crea contienda, se crea conflicto. Entonces, mejor que quede callado. Y simple y sencillamente, al otro día me voy. Nos fuimos, mi esposo, mi nieto y yo. Y digo, lo siento, hijo. Y fue todo lo que le pude haber dicho. Pero ahorita en este estudio, Dios, como, bueno, yo aprendí que debemos obedecer a Dios y resistir los ataques del enemigo teniendo un cambio genuino, real, de actitud en nuestras acciones, pero principalmente en nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Acordémonos que Dios aquilata corazones, Dios escudriña el corazón, bien, ¿sí? Es lo que debemos ser. Y yo digo, no me al Señor. Y sí, pero recordemos que la sabiduría no es saber solamente, no comienza desde cómo hacer las cosas, comienza desde el temor al Señor. Y eso nos lo dice en Proverbios, hasta lo buscan. Aquí dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. amén. O sea, si nos vamos a regirnos sobre la sabiduría que le pedimos al Señor, primero Tenemos comienza por por el eso. temor a Él, sí, es lo primero. Y dicen, ¿qué es temor? Muchas veces cuando no conocemos de la palabra, decimos, ay, ¿de qué me da miedo que me castigue? O miedo que me pase algo por no obedecerle. Ese no es el temor al Señor. El temor es a faltarle, a hacer las cosas mal ante sus ojos, a sentirme indigna yo, a sentirme indigna al hacer algo, al amar las cosas del mundo, hacer algo que esté desfavoreciendo mis relaciones al Señor, dividiéndome por mis acciones, el temor a faltarle, a no ser obediente, a no hacer las cosas como Él manda en su palabra. Todo eso es la sabiduría de la que nosotros le pedimos al Señor. Comienza por eso, por tener ese temor hacia nuestro Padre. Y Amén. también cambiar tenemos que cambiar la altivez del espíritu, arrepentirnos por el pecado, pero sentir de verdad ese arrepentimiento que nazca de nuestro corazón y no volverlo a hacer, porque muchas veces pensamos que porque Dios es, la gracia del Señor está sobre nosotros, porque el Señor es bueno, bondadoso, perdonador, Jugar con su muchas gracia. veces. Sí, exactamente, ¿sí? Jugamos con su gracia, ¿sí? Entonces, hacemos, nos arrepentimos, volvemos a hacer, nos arrepentimos. Y fíjese que yo he escuchado que una vez escuché a una persona que dijo, nunca lo comenté, hasta lo comenté y yo dije, ay, pues falté, ay, pero Dios es tan bueno que me perdona. O sea, lo digo sí, como sin arrepentimiento, y yo así como que digo, y bueno, no sé, yo siento que eso fue algo gravoso y lo que yo haría, ¿verdad? A lo mejor juzgué y no está bien que haya yo juzgado, pero yo vi a esa persona y digo, y no, o sea, como que lo tomó a la ligera y hasta dice una mentirilla piadosa, así que no hay mentirillas piadosas ante el Señor, las mentiras pequeñas, grandes, enormes, gigantes, la mentira es mentira. ¿Sí? Y él mismo nos dice, a mí me da mucho temor esto que dijo Jesús, que el padre de la mentira es el diablo. A mí me da mucho miedo esa parte de la palabra de Dios. Y es eso, el tener temor a fallarle, ¿sí? Entonces, lo que aquí nos enseña, pues, es ser humilde, ¿sí? Eh, y nos da esta promesa, como dice, que Dios levantará y exaltará al quebrantado de espíritu a su debido tiempo, porque es a los tiempos del Señor también, ¿sí? Así es. Pero es sentirnos, ir con humillación, con un corazón humilde, arrepentidos. Y yo en mi oración acostumbro decir, Dios mío, vacíame del mundo cada día que me de ti, porque es mi anhelo.
Yo anhelo eso. No soy perfecta, no soy perfecta. Soy un ser emocional, si me hizo Dios, cometo errores, perfecto solo es Él, pero mi oración es esa, vacíame más del mundo de ti, Señor, Amén. porque es lo que más anhelo, sí, y Así eso es es. lo que hoy aprendí en este estudio. Gracias, hermano. Amén. Gracias al Señor y gracias por compartir lo que piensan, lo que quieren. Todo es de bendición, ¿verdad? Porque el Señor habla de diferente manera a través de diversos versículos. Todo habla en nuestra vida, pero hay algo que toca y resuena en nuestra mente, en nuestro corazón y de eso se trata, que escudriñemos la palabra del Señor. Así que demos gracias al Señor por este día. Oremos juntas pidiendo al Señor que venga su reino hacia nosotras, porque es un gozo estar en la presencia del Señor. Así que Padre, gracias te damos por este día. El primer alimento que recibimos es tu palabra y te damos gracias por escogernos el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Cualquier hora, Señor, es una bendición y es un bálsamo a nuestra alma, es alimento que necesitamos y te damos gracias porque lo tenemos al alcance de nuestras manos, Señor, que podemos leer, podemos escuchar, podemos escudriñar tu palabra, Señor. Así que gracias te damos por este día, por tu bendita palabra. Te alabamos y te bendecimos hoy y siempre, mi Señor. Y te pedimos de manera especial, nosotras voluntariamente nos queremos acercar a ti. Anhelamos tu presencia, Señor. Pedimos perdón por todo aquello que no se ha alineado a tu voluntad y a lo que nos has llamado, Señor, sino que quizás seguimos resistiendo a tu voluntad y a lo que tú has dicho de nosotras o lo que deseas hacer a nosotras. Así que te pedimos perdón, Señor. Y hoy queremos acercarnos a ti para que nos muestres, nos reveles tu voluntad para nuestra vida. Exhórtanos, llámanos la atención cuando hay algo que no está alineado a tu palabra o a tu voluntad para cambiarlo, Señor. Necesitamos de tu guía, necesitamos de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Así que te damos gracias porque sabemos que cuando nos acercamos a ti tenemos esa bendición y esa promesa que tú te acercas a nosotros. Queremos escucharte, Padre. Queremos hacer tu voluntad en nuestras vidas. Así que te damos gracias por esta palabra, por este estudio que nos has regalado y te pido de manera especial que no, que hagas rema en nuestros corazones y no solo seamos oidoras, sino que también hacedoras de tu palabra y que podamos ser canal de bendición a otras personas con lo que hemos aprendido, Señor. Gracias te damos, Señor, por este día. Bendice los alimentos que vamos a ingerir. Bendice todas las actividades que hagamos a lo largo del día, Señor, y bendice a nuestra familia, a nuestros seres amados, donde quiera que estén, cerca o lejos, Señor. Te pedimos tu protección divina sobre toda nuestra casa, Señor. Y por fe declaramos asimismo que nuestra casa y nosotras te serviremos a ti únicamente, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Sí.